Buenos días, queridos y apreciados estudiantes de nuestra modesta casa de estudios de Uribes School. En esta oportunidad, para poder llegar a ustedes a través de este medio y continuar así nuestras labores académicas importantes, ya que nos encontramos en una situación difícil, en la cual estamos involucrados todos como nación, como peruanos. Pero nos sumamos a esa incansable labor que están haciendo médicos, técnicos y enfermeros en todos los establecimientos de salud. Queridos estudiantes, desde ya somos parte de ellos. Desde ya somos parte de ellos. De ello, al igual que usted, al igual que sus padres que desde casa mantienen y continúan con esas restricciones, con ese respeto a las disposiciones que ponen nuestras autoridades para contrarrestar esta situación. Pronto se realizará un punto aparte a esta situación y continuaremos como hasta hace un tiempo lo veníamos haciendo, queridos estudiantes. Queridos alumnos, el día de hoy, el encargado del curso de Historia Universal, el profesor Jesús Narro Vázquez, se ha programado un tema que es el surgimiento urbano y la crisis del feudalismo. Es para segundo año de secundaria. ¿Qué pasa después de las cruzadas? ¿O qué sucede con Europa después de las cruzadas? Una reorganización urbana, una reorganización social, una reorganización política, una reorganización cultural es la que se va a dar, que va a marcar un precedente importante en Europa. Profesor, ¿estamos hablando de Europa? Sí. No la Europa de ahora, sino las bases de la Europa que hoy en día conocemos. ¿Y cómo se va a dar este proceso? Este proceso lo vamos a desarrollar en dos tiempos. Esta primera parte el día de hoy y la segunda parte la próxima clase en vivo que tengamos. ¿Sí? Esta primera parte vamos a focalizarnos, a centrarnos en el surgimiento urbano y la crisis del feudalismo. Lo que sucede después de las cruzadas. Recuerden ustedes que están recuperando territorio. Eso quiere decir que Occidente está creciendo y necesita una reorganización porque recupera territorios que están poblados por otras personas, territorios donde hay diferentes costumbres, donde ya se instauró el Islam. ¿Lo recuerdan? La clase pasada veníamos hablando de esas cruzadas y de lo que está pasando en este territorio. Entonces, toda esta situación va a estar ligada a un cambio. La historia universal lo llama el resurgimiento urbano, no solamente urbano, sino de la cultura, de la educación, del organizado y sobre todo lo que va a pasar con el feudalismo. El feudalismo va a entrar a una crisis, a un dominio. ¿Por qué? ¿Qué hizo el Papa? Mandó a los nobles. ¿Y los nobles quiénes eran? Los señores también que estaban encargados de la organización del feudalismo. Entonces, un nuevo tiempo se va a vivir en Europa. Entonces, ese nuevo tiempo es el que vamos a explicar. Bueno, chicos, vamos a continuar explicando nuestro tema el día de hoy. Este tema prácticamente es de la Edad Media, ¿no? ¿Qué pasa después de las cruzadas? Después de todo este tiempo de las cruzadas. Vamos a enfrentarnos a una situación, no poniéndonos en el caso de Europa, al resurgimiento de un cambio en la vida. El siglo XII, el siglo XII, es el siglo en el cual se va a organizar este periodo. Todavía seguimos viviendo la Edad Media, decíamos que hace un tiempo que estábamos en la baja Edad Media. El siglo XII es el siglo testigo para esta reorganización. Entonces se va a iniciar un proceso de crecimiento y expansión, porque recuperan territorio, van a crecer y a la vez también se van a expandir, pero no solamente van a crecer en territorio, sino también demográficamente, porque los pobladores que están ahí, que van a aceptar la doctrina y someterse a lo que están recuperando,
van a sumar a ser parte de la nación, parte del Estado, por así decirlo. Entonces, eso les va a brindar cierta posición económica a estos reinos europeos. Y esto va a dar un origen importante al cambio de las sociedades. O sea, la sociedad se va a transformar. Al transformar estas sociedades en muchos aspectos, va a originar que surja también una transformación política. Este fenómeno se caracteriza, ¿no?, ya que se caracteriza por tener una estructura feudal. Ojo, estamos diciendo de que una vez anexan, instaura una estructura feudal y esto va a sustituir un nuevo orden social. ¿Me dejo entender? Este nuevo orden, porque se va a expandir, va a sustituir un nuevo orden feudal. ¿Basado en qué? En el desarrollo de ciudades. ¿Qué más se va a desarrollar? La vida urbana. La misma que cosa que va a hacer. Va a tener como característica primordial a quienes, a los burgueses. Ojo, miren, aquí surge y se posiciona más el término burgués, que más adelante, Dios mediante, podamos tocar el tema también en este año, el tema de la burguesía. Y el tema importante porque la burguesía va a luchar en contra de este antiguo régimen. Más adelante en la Revolución Francesa. Imagínense, aquí surge y los más beneficiados de esta expansión, de este cambio, de esta transformación social, política y económica van a ser los burgueses. Es decir, los comerciantes enriquecidos por la apertura de nuevos e importantes mercados. Muy bien, hasta ahí estamos yendo por buen camino. Vamos entendiendo cómo se está presentando el panorama en Europa, en este territorio que está siendo recuperado. Entonces, va a dar el surgimiento urbano y se va a dar 3 puntos importantes. Primero, la crisis del feudalismo. Segundo, el crecimiento demográfico, que les decía hace un ratito, la población va a aumentar porque se va a tener que involucrar a otras personas, a otras familias de otros territorios y que van a adoptar la situación que les está pasando. A eso se va a sumar el avance agrícola y por último, que no lo estamos considerando dentro de, enumerando como tal, pero va a ser un aspecto importante dentro de las causas de este resurgimiento urbano. ¿Qué es lo que va a hacer? El crecimiento de las ciudades. Recuerden ustedes que está creciendo demográficamente la población. Está aumentando. Eso quiere decir que las ciudades, si por ejemplo albergaban a 300, va a aumentar a 400. Y eso quiere decir que va a haber un cierto, como se dice, aglomeramiento y las ciudades van a tener mejor comercio, mejor economía, les va a dar media posición, pero también va a haber un cambio y una transformación. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con el feudalismo? Punto número 1, la participación de los señores en las cruzadas. Recuerden ustedes que fue estratégica la acción del Papa, ¿no? De mandar a los nobles o a los señores feudales, ¿cierto? Fue estratégica. Se quitó, como se dice, una piedra en el zapato y ahora va prácticamente a sentir ese golpe. Pero ¿en beneficio de quién? En beneficio de lo que se está viviendo en este tiempo. Por otro lado, las condiciones de vida va a mejorar. Recuerden ustedes que van a abarcar más territorio, se va a mejorar la agricultura, entonces va a haber un cambio. Por otro lado, les decía el avance agrícola, prácticamente los cultivos, y a eso se va a sumar las mejoras en herramientas, en lo que se necesite para el arado, se va a sumar el caballo, las ruedas, los molinos, se va perfeccionando. A eso va a surgir un tiempo de mejoras técnicas. A eso se le llama avances técnicos para la época, para el tiempo, para lo que se está viviendo o para las actividades que se realizan. Por otro lado, va a haber formación de grupos o de núcleos urbanos, ¿no?, alrededor del burgo, o sea, alrededor del territorio burgués o del territorio feudal. Entonces va a originarse nuevas sociedades. Estas sociedades también van a tener una posición porque también van a practicar diferentes actividades económicas. Se podría decir que se está viviendo un tiempo de bonanza y de esplendor. Vamos a verlo. Y esto se va a poner de esta manera. Vuelven las ciudades, el feudalismo, los feudos, los poblados. El feudo, ya sabemos,
encargado por los nobles, el clero, los campesinos. Tiene una base y un poder. Ellos no pierden el poder, pero los que van a viajar a Oriente o a los territorios conquistados van a realizar el comercio. ¿Dónde se va a realizar esto? En las ciudades. ¿Y quiénes manejan las ciudades? Los burgos. Los burgos van a tener mayor libertad. ¿Y quiénes serán los burgos? Los burgos serán los burgueses, los que en un determinado tiempo no estaban considerados dentro de los nobles y eran prácticamente, no estaban en el estado llano, pero estaban posicionados como tal. Y ellos van a ganar poder. Este esquemita importante para nosotros, para ir entendiendo cómo está transformándose la sociedad medieval para este siglo XII. Del siglo XII en adelante es testigo de estos grandes cambios que se van a dar en Europa. A este tiempo, por eso se le conoce la Baja Edad Media. ¿Cuáles van a ser las nuevas características o las características de estas sociedades que se van a presentar en Europa, sociedades medievales? Ahora, estas nuevas sociedades van a estar ubicadas en una plaza donde se va a celebrar un comercio semanal, una actividad económica como tal. Va a estar la iglesia, va a estar otros ayuntamientos, la casa principal de los gremios, ¿no? Y de los patricios, los descendientes de la corona, ¿no? O los familiares descendientes de la corona, y van a tener una área urbana reducida. Las calles van a cambiar, recuerden, está aumentando, se van a volver más angostas y de varios pisos. Un ejemplo lo tenemos acá. Esta es la plaza central, donde prácticamente se va a realizar las actividades. Al haber aumento demográfico, va a haber crecimiento de la población, ¿no? Ya la gente no va, los pobladores no van a conquistar en un piso, sino van a mirar cómo nos ubicamos hacia arriba, van a mirar hacia los aires y empezar a construir primero o segundo piso que se van a dar, las calles van a cambiar, el feudo se va a reorganizar, la iglesia va a tener su espacio, ¿no? Y los ayuntamientos. Entonces, la vida urbana va a cambiar y a querer buscar los primeros aires de modernidad. Los primeros aires, ojo que todavía estamos en la Edad Media. En el aspecto político, la vida urbana va a ser un poco distinta, va a cambiar, ya que cada ciudad va a tener sus propias leyes y va a tener su propia organización. Recuerden ustedes que recién han sido anexadas. Ahora, a esta situación va a haber un representante cuyos miembros iban a ser elegidos no por las guildas y los gremios, el poblador y algunos representantes como tal, o sea, los burgueses también. A eso que se instaure va a tener un consejo municipal representado por un alcalde. ¿Me dejo entender? Este alcalde va a ser el encargado de dirigir y la conducción y hacer prevaler estas leyes a beneficio de la ciudadanía y de la seguridad pública. Por lo tanto, él es encargado de cobrar los impuestos, administrar el dinero. Él es el que decide nombrar a jueces administrativos, la escuela, hospitales, ¿no? Y fijaba la política y la economía del determinado territorio. Entonces estamos viendo de que hay un manejo, una encargatura, por así decirlo, estratégica, ya que uno solo no puede liderar y abarcar diferentes territorios. Entonces, para no cometer un error que ya anteriormente habían cometido, se va a formar este tipo de organización política en cada uno de estos territorios. En el aspecto social decíamos que va a haber un aumento demográfico, va a haber más población. Ahora, dentro de las ciudades, ¿quiénes van a ser los que van a tener la posición, como se dice, se van a ir beneficiando de esta situación? Comerciantes y artesanos. Ahora, ellos mismos van a vivir dentro de las ciudades y ellos van a reglamentar sus propias actividades comerciales dentro de los mercados y se van a organizar en gilda. El gilda jugaba los conflictos entre comerciantes y a la vez ayudaba a que ellos mantenieran, como se dice, su espacio, mantenieran como se dice, a mantener, como se dice,
como un seguro de vida, ¿no? Para los para su vejez y para los pobres, ¿no? Comerciantes que también estaban involucrados en este punto importante. Por otra parte, estaban los artesanos, ellos se juntaban en gremios, ¿no? Y prácticamente su actividad es netamente industrial. Estaban los joyeros, los armeros, los zapateros, los panaderos, etcétera, dentro de estos gremios. Y ellos, para ejercer su oficio, ¿no? Tenían que pertenecer al gremio. Y el gremio fijaba los precios, reglamentaba la cantidad, la calidad y la producción. O sea, el gremio era el que te daba las indicaciones y las pautas de cómo ibas a hacer tu trabajo y cómo lo ibas a ofrecer en el mercado. Un punto importante va a estar los burgueses. La población urbana va a tener un elemento nuevo en la sociedad, por así decirlo, que ya lo había, ¿no? Pero el ciudadano burgo o el burgués va a tener una posición diferente a la del noble. Va a surgir y se va a posicionar en esta sociedad. Estuvo interesado siempre en el comercio, en la industria, en el trabajo y no en la guerra. En fin, en esta ciudad va a existir algo muy importante. Recuerden ustedes por ahora todavía se está viviendo la servidumbre. Ahora, por otro lado, están los hombres que buscaban ser libres. Estos que buscaban ser libres se sentían con ciertos derechos o orgullosos de sus derechos por su riqueza y su poder. Recuerden ustedes que ganaban algo. Entonces los burgueses van a estar posicionados, van a tener, como se dice, su servidumbre, ¿no? El poder y las riquezas que van a recaudar les van a hacer sentir a ellos a sentirse que están cómodos dentro de una determinada sociedad. Y esta es la sociedad medieval. ¿Qué pasa con los artesanos, los gremios y las ferias que se daban? Ahora, estos mismos se van a unir, van a trabajar ambos no en un mismo oficio, sino en un mismo espacio de actividad que van a dar origen a los gremios. Esta asociación profesional va a surgir ante los intereses de ellos mismos y ellos son los que van a organizar las ferias, y estas ferias son los lugares donde se reunían y se intercambiaban productos. Son los primeros en organizar. Entonces los gremios conformados por artesanos, zapateros, etcétera, son los que van a ser los protagonistas de estas primeras ferias, de estos primeros grandes mercados. Van a intercambiar sus productos. Así el comercio va a dar un giro, va a dar un cambio, va a surgir una economía rural cerrada, marcada, ¿no? En tiempo del feudalismo, muy diferente a lo que se veía anteriormente, donde se va a buscar una economía abierta y comercial, ¿no? Voy a cierta ciudad, hago un intercambio, hago un cambio, no, ya no. Se está dando una economía rural cerrada. Entonces, lo que se comercializaba va a venderse en el espacio, en el territorio mismo. Por lo tanto, la ciudad se va a convertir en un espacio comercial y a la vez también internacional, porque de ahí van a llevar eso y se va a realizar la misma actividad. Entonces decíamos nosotros que las ciudades y el comercio van a cambiar, ¿cierto? Hasta hace un momento veníamos hablando de esto. Ahora, le va a dar cierto dinamismo a la actividad comercial, ya que se va a introducir nuevos productos. Recuerden ustedes que se están anexando personas. ¿Y cuáles son los protagonistas de estos nuevos productos? Productos tanto de Oriente como de Occidente. Y esos a su vez se van a ir, como se dice, posicionando en las diferentes ciudades, en estos mercados estratégicos que van a estar ubicados en cada una de las ciudades. ¿Cuáles van a ser esas ciudades donde se va a practicar y han sido testigos de ese cambio comercial, por así decirlo, y beneficioso? Una de esas primeras ciudades va a ser las ciudades italianas, que van a estar
vinculadas al Mediterráneo, o sea, van a tener una salida al Mediterráneo. Eh, Génova, Florencia, Venecia son las ciudades primordiales que van a propiciar este tipo de comercio y de los cuales también se van a beneficiar a las otras ciudades. ¿Cómo se presenta? ¿Cuáles son estas rutas marcadas? ¿No? Miren, tenemos acá Venecia, Florencia, los espacios, y estas son las rutas de las cuales se van a propiciar el comercio, ¿no? Ahora, ojo, está marcado dentro del mapa que va a haber los principales centros industriales y comerciales de la época. Miren ustedes, está ubicado en el mar del Norte y parte del Océano Atlántico. Recuerden esto, claro, tiene un nombre este territorio, este espacio, pero siempre con una saliente hacia el mar, ¿no? Y prácticamente las rutas comerciales ya para un siglo importante que es el siglo XIII, ¿no? Importante que estas rutas que estamos viendo acá, estas verdes, que va prácticamente en el siglo XIII, se posiciona todo el mar Mediterráneo, el dominio total del comercio, y esto va a dar paso al surgimiento de un sistema económico. Este sistema económico va a surgir y va a ir cogiendo nombre, ¿no? Hoy en día lo conocemos como el sistema económico del capitalismo. Es importante, marcado en el contexto que estamos dando, indicar este periodo y este punto de origen para las primeras manifestaciones del capitalismo, ¿no? Ya que el mercado está cambiando y se está originando una nueva forma de comercio entre las ciudades de Europa. Este comercio va a generar después, como se dice, que las cruzadas han traído consigo cierto beneficio. Y ese beneficio va a ser, como se dice, el cambio de este sistema económico que tenían hasta el momento por este sistema capitalista. ¿Cuáles van a ser las fuentes de este nuevo sistema económico? Uno, la acumulación de capital. El punto número 2, el vínculo entre los monarcas y el capital. Recuerden ustedes que los monarcas son los que administran y manejan todos los bienes económicos. Otro punto, la Iglesia Católica, los bancos y la industria textil a domicilio. El yo voy, yo elaboro, yo te miro. Entonces hay todo un mercado, hay todo un sistema económico que se está presentando y de los cuales ya en la actualidad tenemos claro cómo es este sistema capitalista. Ahora, ese sistema, muy aparte de que va a beneficiar a estos países, a estos reinos europeos, va a traer consigo una serie de consecuencias positivas, ¿no? Será cuestión de analizarla. A ver, empecemos, ¿no? Con la primera consecuencia que nos dicen. Van a conectar a diferentes lugares del mundo a través del comercio. Punto claro. O sea, entonces, profesor, la actividad económica que hasta el momento nosotros estamos viendo, que estaba basada en la agricultura, en la ganadería, en la textilería, ¿va a cambiar? Sí. Recuerden ustedes que estamos viviendo una época de transformaciones, y esa época de transformaciones durante la Edad Media, siglo XII, siglo XIII en adelante, ¿no? Va a ser diferente. El conocer nuevos espacios, nuevos territorios, le va a permitir a ellos, como se dice, realizar su comercio. Y este comercio va a abrir las puertas a diferentes lugares. Así que se van a conectar y no van a perder la conexión entre estos lugares. Ahora, durante estos cambios y la anexión y la recuperación de nuevos territorios, se van a dar un intercambio cultural espectacular. Tenemos entre Oriente y Occidente, entre árabes y bizantinos. Imagínense. Ahora, por otro lado, va a haber un aumento de poder del rey. Eso quiere decir que la iglesia tiene las horas contadas. Recuerden ustedes que para el tiempo que estábamos viendo, la Iglesia Católica está bien posicionada y tiene el control y el dominio de designar y nombrar a quién sí y a quién no.
pero esto va a cambiar porque el aumento del poder va a cambiar, los impuestos que los ciudadanos pagaban al rey aumentarán, por lo tanto su posición económica o sus riquezas van a ir aumentando, y también el poder sobre los nobles, porque los nobles van a perder cierto poder. Al rey acumular dinero le va a dar una posición económica tal. Entonces, en cierto modo, también los nobles tienen las horas contadas. Por otro lado, las ciudades se van a convertir en aliados importantes de los reyes en su lucha por consolidar su poder y no quebrantar la resistencia de los señores feudales. Ahí está muy bien. Esta última consecuencia que estamos analizando en este momento prácticamente resume lo que hoy que estamos hablando, ¿no? Estas ciudades que van a mejorar y se van a sumar al dominio del rey van a pasar a ser aliados importantes. ¿Quiénes van a querer continuar bajo o someterse bajo la conducción de un noble o un señor feudal? La población no quería, el rey va a ganar atributos, entonces esto va a permitir de que el rey se vaya posicionando en las ciudades, vaya cogiendo fuerza, muy aparte que va a aumentar su poder porque van a tener un beneficio económico. Por otro lado, se va a consolidar su poder central, y eso no lo va a poder derrocar los señores feudales o cambiar a los señores feudales. Tenemos señores feudales que han ido a las cruzadas y muchos de ellos en el camino de regreso se han ido quedando, han ido organizando, han ido rehaciendo vida, y ese va a ser un punto importante y va a generar cierta debilidad también. Entonces los señores feudales están perdiendo piso, y al perder piso, queridos estudiantes, queridos alumnos, no les va a permitir avanzar o tener claro este progreso como tal. Quiero que quede claro cuáles han sido las consecuencias hasta el momento de lo que hemos estado hablando. El día de hoy ha sido prácticamente tratar este tema del resurgimiento urbano y la crisis feudal que se está presentando en Europa para estos tiempos, para este siglo importante, que ha originado cambios y que prácticamente es la base de la sociedad europea que vamos a ver más adelante. Más adelante se va a ir cambiando, se va a ir posicionando. También estamos viendo durante este tiempo que la Iglesia Católica está perdiendo cierto poder, cierto prestigio, y el rey sigiloso está ganando poder. Por lo tanto, ahora sí entendemos y vamos a entender que cuando más adelante nosotros hablemos de monarquía y cómo surgen, lógico, el inicio de esos términos monarquía, el monarca, el rey, o sea, la monarquía, el rey, surge y se posicionan las monarquías, es a raíz de toda esta situación que pasa, ¿no?, después de las cruzadas. Profesor, o sea, quiere decir que el cambio de sistema político y organización social en Europa a partir del siglo II en adelante es gracias a las cruzadas. Sí, porque va a permitir muchos aspectos. Las cosas van a ir evolucionando diferentes durante este tiempo, ¿no? Y este punto claro. Quiero que quede claro, enmarcar esta última parte de nuestra clase del día de hoy, con las consecuencias, ¿no? Las cuales pues van a ser lo que va a desencadenar después en Europa lo que hace un ratito les mencionaba, chicos, acerca de las monarquías. Bien, hasta aquí hemos llegado, queridos alumnos, queridos estudiantes. Espero que les haya gustado esta clase. Ya la próxima clase nosotros vamos a continuar con esto que se está presentando en Europa, y espero pues que ustedes realicen la actividad que se va a realizar y que se está por postear también en la plataforma de nuestra institución. Chicos, por favor, continuemos respetando, acatando, siendo empáticos ante esta situación, perseverantes y estudien bastante. Saludos a cada una de nuestras dos secciones
y a cada uno de los alumnos, chicos. Muchas bendiciones y que por favor Dios me los bendiga a todos. Gracias.